Buenas noches. En 1492, Cristóbal Colón zarpó de las costas de Huelva con 3 navíos, con la intención de cruzar el Atlántico y llegar de esa forma hasta Asia. Para su sorpresa, en medio de su viaje, él no llegó a Asia donde intencionalmente quería llegar. Encontró algo mejor. Para ese misterioso y arriesgado viaje, Cristóbal Colón tuvo que poner en práctica algo que nosotros eventualmente olvidamos: la fe. Realizaría un viaje que nunca alguien alguna vez había realizado. Sin embargo, él se aventuró y de esa manera encontró su recompensa. La historia cuenta que 2 meses después, Cristóbal Colón llegó a Guanaja, hoy conocido como las Bahamas, y cuando puso su pie en tierra estaba convencido que estaba en Asia, pero no estaba en Asia. Su fe lo había llevado a las preciosas tierras de América, donde nosotros hoy nos encontramos. Un gran descubrimiento, producto de una hermosa y firme fe. Nosotros hoy necesitamos desarrollar la fe que tuvo Cristóbal Colón para alcanzar esas importantes metas a las cuales estamos desafiados en esta vida. En la Biblia encontramos una descripción muy particular, donde Dios nos invita a poner en práctica la fe para que podamos agradarlo, y aún mayor, para que podamos alcanzar todas las bendiciones y todas las promesas que Él nos ha hecho. Lean conmigo. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en estos momentos, acompáñanos con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño niño de 6 años se acercó muy entusiasmado a su padre, tomándolo de la mano, mirándolo a los ojos, y le pregunta: papi, ¿qué es fe? El padre quedó perplejo por tan comprometedora pregunta. Eventualmente los niños no acostumbran a hacer este tipo de pregunta: ¿qué es fe? Sin embargo, el padre ahora tenía que utilizar todas sus estrategias didácticas para poder explicarle a un niño de 6 años qué es fe. Muchas veces para nosotros como adultos nos cuesta a veces definirla y entenderla, porque cuando abrimos la Biblia sencillamente dice: es pues la fe, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Ahora el padre tomó a su pequeño hijo y lo llevó al sótano de su casa. Cuando llegaron allí a la puerta, a la entrada del sótano, el padre bajó al interior del sótano, dejando a su hijo en la entrada del mismo, y al mismo tiempo apagó la luz. Quedaron completamente en oscuro. Así que el padre le pregunta a su hijo casiosamente: hijo, ¿me puedes ver? Y el hijo le responde: papi, evidentemente todo está oscuro, no te puedo ver, solo te puedo escuchar. Tras la respuesta del niño, el padre invita a su hijo a que se lance por la puerta del sótano. Hijo, lánzate, fue la manera como se lo dijo. El hijo, para estar seguro, le pregunta a su padre: ¿me pides que me lance por la puerta del sótano? Y el padre le confirmó. Ante la confirmación, el niño se lanzó por la puerta del sótano. ¿Qué creen que ocurrió? El padre lo recibió en sus brazos. Y cuando lo estuvo en sus brazos, encendió la luz y luego, mirando a su hijo, le dijo: hijo, esto es fe. Fe es avanzar en medio de la oscuridad solo porque la voz de tu padre así te lo pide. Porque confías en que tu padre del otro lado de la oscuridad tiene algo mejor para ti. Sabes que nosotros hoy tenemos que avanzar como aquel niño, no por vista, más bien por fe. Estamos atravesando un momento atípico en la historia de la humanidad y muchos nos preguntamos: ¿qué hay más allá después de la pandemia? ¿Qué encontraremos después de este caos? ¿Avanzamos o nos detenemos? Recordemos que la experiencia que estamos viviendo es una experiencia que nos permitirá ser mejores seres humanos, una experiencia de fe. Y eventualmente Dios a veces permite situaciones como estas porque nos quiere bendecir y quiere que de todo esto encontremos algo mejor. En la palabra de Dios encontramos la historia de un personaje sin igual. Y me agrada hablar de él porque es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Pero debo decirles en estos momentos que no siempre fue así. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero tuvo que atravesar un terreno poco incómodo para poder alcanzar tan alto ideal y tan grande renombre. Tuvo que atravesar circunstancias difíciles y vivir experiencias complejas
para lograr llegar a obtener ese bonito renombre. Hoy nosotros estamos experimentando desafíos diferentes en nuestra experiencia de vida y desconocemos que detrás de esos desafíos hay un gran propósito de parte de Dios para nosotros, para que logremos alcanzar un nivel superior en nuestra experiencia de vida, para que nuestra fe se desarrolle y para que a través de los milagros que Él irá realizando en nuestro diario vivir, nosotros podamos ser mejores cristianos y mejores personas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios dice que Abraham vivía en la comodidad de su tierra. Estaba tranquilo donde se encontraba, pero en algún momento Dios le extendió un llamado que resultó ser bastante ambicioso para él. De hecho, la Biblia dice en Salmo 137:5, encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él hará. Y con este texto como premisa podemos argumentar que muchos de nosotros hoy avanzamos como avanzó Abraham, encomendando nuestra vida al Señor, pero olvidando la segunda parte del texto, confía en Él. Abraham fue un hombre de confianza. Cuando Dios lo invita, se arriesga el viaje y avanza en la aventura. Génesis capítulo 12 dice que el Eterno le dice a Abraham, déjalo todo y ven conmigo, sígueme. A veces me pongo a pensar, ¿cuál es la intención de Dios cuando nos invita a dejarlo todo para seguirlo a Él? ¿Cuál es el plan de Dios con un ser humano cuando le pide cambiar sus costumbres, cambiar sus ideologías, cambiar sus tradiciones religiosas para someterse a las reglamentaciones de la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios con eso? Muchos de nosotros hemos escuchado un llamado como el de Abraham, dejarlo todo para seguir a Dios. Eventualmente así ha pasado. Hemos seguido a Dios porque el cambio es necesario si queremos ver un gran milagro en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Abraham dejó todo lo que tenía y tal como Dios se lo dijo, así él lo hizo. Empezó a seguir las recomendaciones de Dios. Tomó a su esposa, tomó a su sobrino Lot y se fueron a tierra de Canaán. Una tierra donde Dios le había dicho, allí te voy a bendecir. A tierra de Canaán llegaron. Pero cuando llegan a tierra de Canaán ocurre lo inesperado, lo que Abraham no se esperaba. Las cosas no resultaron inicialmente como él pensó que iban a ocurrir. En tierra de Canaán ocurrió un incidente poco usual para un hombre como Abraham, que estaba acostumbrado a vivir en la comodidad, a vivir con sus necesidades completamente suplidas. Dice la palabra de Dios, hubo hambre en el país. Y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué cuando Dios nos promete una bendición, inicialmente la bendición no llega, sino que nos permite pasar por momentos bastante incómodos? Abraham se fue detrás de una bendición, con la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. Pero cuando Abraham llega a la tierra que Dios le promete, encuentra hambre. El hambre eventualmente aparece en la vida de una persona a quien Dios está preparando para un reto mayor, para un desafío mayor. El hambre se ha convertido en un instrumento probatorio de Dios. Y a veces yo pienso en lo que Dios hizo con Israel cuando estaba esclavizado en Egipto. A través de Moisés, Dios inicia un plan de rescate. Saca al pueblo de Egipto y le ordena a través de una columna de nubes que de día lo guiaba y la columna de fuego que también los conducía, los lleva directamente a un callejón sin salida. Los israelitas se vieron en una encrucijada difícil de asimilar, porque a sus espaldas se levantaba el polvo del galopar de los caballos del faraón y delante de ellos estaba la inmensidad de aquel golfo del Mar Rojo, y a uno y a otro lado estaban las montañas. Los israelitas no tenían escapatoria. Y podemos a partir de aquí formular muchas preguntas. ¿Por qué Dios, cuando nos invita a seguirlo, nos lleva a encrucijadas bastante difíciles? ¿Por qué los israelitas, que habían seguido a Dios con la confianza de que los llevaría a una tierra mejor, ahora estaban en una encrucijada? La historia bíblica revela que en ese momento difícil para ellos, Dios hace un milagro. Mientras la columna de fuego en aquella oscura noche generaba una división entre el ejército de los egipcios y el pueblo de Israel, Dios le ordena a Moisés que le diga al pueblo que marche. Que marche, pero si ahí está el Mar Rojo, la orden es marchar con toda seguridad. Cuando los primeros hombres de fe, cuando los primeros israelitas tocaron las aguas del Mar Rojo, este empezó a abrirse. El mar se abrió a la vista del pueblo.
Y aquí empezamos a entender la primera lección para un pueblo que necesita aprender a creer en Dios. Dios permite que el pueblo pase en seco. Hay muchas aplicaciones teológicas para este gran cruce que no voy a explicar en este momento, pero sí quiero que tengamos presente que a partir de esos momentos Dios le dice al pueblo de Israel, a partir de ahora sus necesidades van a ser suplidas, la seguridad de sus propias vidas no va a depender mayormente de lo que ustedes sean capaces de hacer, va a depender mayormente de lo que yo estoy dispuesto a hacer por ustedes. Vivirán por fe y por milagros. Los milagros serán parte de su diario vivir y la fe se irá fortaleciendo a través de las vicisitudes de sus propias vidas. El pueblo pasa al otro lado del Mar Rojo con la seguridad de que Dios tiene la capacidad de dividir el mar, solo para mostrarle a su pueblo que Él tiene la capacidad para protegerlo. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos en circunstancias difíciles como estas? Estamos en callejones sin salidas, sin saber qué hacer. Recordemos, tenemos un Dios que tiene el poder para dividir cualquier mar que nosotros veamos como una gran amenaza. La historia bíblica sigue mencionando que cuando el pueblo de Israel llega al desierto, Dios les corta el suministro de agua. Esto no podemos entenderlo humanamente, porque allí en el desierto había madres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores, y Dios de repente deja al pueblo sin agua. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que el pueblo no tenga agua para tomar? Algunas cosas que nosotros tenemos que entender. La fe no es ignorar la realidad. La fe es avanzar en medio de la tormenta con la seguridad de que Dios está en nuestra barca. Ahora, el pueblo avanza. Ellos saben que no hay agua, pero en medio de sus dudas hay un hombre que sí cree, Moisés, y él sabe que Dios está con ellos. Ante las críticas y el reclamo del pueblo, una cosa le quedó a Moisés, decirle a Dios que le mostrara a su pueblo que Él seguía con ellos. Y ahora ocurre el gran milagro, la roca herida y la fuente de agua. Moisés, a través de la orden de Dios, se aproxima a la roca y tras la hazaña de este gran hombre de fe, la roca se convierte en una fuente. No sé en qué desierto te encuentras hoy. No sé cuál es la sequedad de tu vida, pero una cosa sí sé. Dios está contigo y Dios está presto para permitir que la roca se convierta en fuente. La historia bíblica revela que más adelante el pueblo se quedó sin pan. No había pan para comer. Y cuando hablo de pan, hablo de hambre. El pueblo tenía hambre. Y recordando un poquito el acontecimiento de Abraham, Abraham tenía hambre. El hambre aparece en la vida de todas las personas que en algún momento vamos a ser significativamente usadas por Dios para cosas muy importantes. El hambre. El hambre es un instrumento probatorio de preparación. La Biblia comenta que después del bautismo de Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ayunando 40 días. Y después de los 40 días Jesús estuvo hambre. El mismo Jesús estuvo hambre. Nota esto. Un cuadro muy parecido. Dios te invita a seguirlo y la ruta que te traza es el desierto. Dios invita a Abraham para que lo siga y la ruta que le traza es el desierto. Dios invita al pueblo a salir de Egipto. La ruta que le traza es el desierto. Dios invita a Jesús en su ministerio a seguirlo, obviamente, y la ruta que le traza es el desierto. Y en el desierto, evidentemente, no existen las mejores comodidades. En el desierto existen necesidades muy marcadas. Allí en el desierto se siente sed, hay hambre, pero hay un elemento que no queremos que esté allí, que siempre va a estar. En el desierto también está el tentador, haciendo sus ofertas bastante premeditadas y con muy malas intenciones. La palabra de Dios dice que allí en el desierto Jesús escuchó la voz de uno que intencionalmente podíamos pensar quería hacerle el bien. Un ángel luminoso aparece y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La intención del ángel, que eventualmente nosotros sabemos que es Satanás, era suplir una necesidad transitoria en la vida de Jesús. Pero Jesús, como buen cristiano, sabía que en medio de sus necesidades había que confiar en alguien mayor. Cuando Abraham estaba en Canaán, él sintió hambre. Y ante su hambre, él escuchó una voz que le dijo, desciende a Egipto. Dios no había pedido a Abraham que fuera a Egipto. En Egipto no estaba la solución de su problema. Dios le había dicho a Abraham
que en Canaán lo bendeciría. Pero ante la necesidad del hambre, Abraham descendió a Egipto. ¿Por qué fue a Egipto? Desconfiando de la voz de Dios. Y yo quiero mostrar un lado negativo en la vida de Abraham. Abraham no siempre fue el padre de la fe. Abraham en estos momentos de su vida duda de la promesa de Dios y desciende a Egipto a buscar lo que Dios no le había dicho que en Egipto iba a recibir, a buscar suplir sus necesidades. La fe se desarrolla en estos episodios cuando no vemos aparentemente a Dios presente en nuestra vida. La historia bíblica dice que Abraham falló en este intento de poder ser un buen hombre de fe. Jesús triunfó porque cuando Satanás le sugirió convertir las piedras en pan, él pudo decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel en el desierto, cuando estuvo hambre, pudo ver cómo el cielo fue perforado y Dios permitió que descendiera pan de ángeles, pan del cielo comieron los israelitas en el desierto. ¿Sabes, querido? Tú que estás allí en estos momentos, no sé qué hambre estás experimentando, pero si sientes hambre, espera en Jehová, porque Dios es capaz de hacer un milagro. Cuando tenemos hambre, Satanás se aproxima para hacernos no la mejor propuesta, para opacar nuestra fe, para llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Pero no estamos en tiempo de equivocarnos en esta dirección. Podemos confiar en el Señor, que de la misma forma como el Señor perforó el cielo, rompió la roca, Él también puede hacer un milagro en tu vida en estos momentos difíciles de la existencia de nuestro mundo. Dios puede hacer un milagro. Una cosa quiero decirte. La fe no se desarrolla en la presencia. La fe se desarrolla en la ausencia. Y a veces Dios tiene que desaparecer intencionalmente para que nosotros aprendamos a confiar en Él. No porque Él quiera hacerlo. Quizás hoy no estás viendo a Dios muy cerca de ti. No porque Él se haya ido. Es porque Él quiere que tu fe se desarrolle. Él quiere que tú aprendas a confiar en Él. Justo hay una historia bíblica que revela que mientras Jesús avanzaba con sus discípulos cruzando un pequeño lago, se desencadenó una fuerte tormenta. Y en medio de esa tormenta Jesús dormía. Aparentemente dormía. No, Jesús quería que la fe de sus discípulos se desarrollara. Y en esos momentos del vaivén, los discípulos intentaron hacer humanamente todo lo que era posible para finalmente llamar a Jesús y escuchar de Jesús sus palabras de autoridad indicándole a la tormenta desaparecer. Por eso debo decirte en esta noche que cuando en medio de las tormentas tú te sientas solitario, tu alternativa es llamar a Jesús, porque Jesús siempre está allí. Jesús siempre está en tu barca. Si Él está en tu barca, no hay nada que temer, solamente llamarlo y el milagro se va a realizar. Hoy cuando estamos ante una pandemia sin precedente, cuando estamos viviendo estos tiempos atípicos, es importante que nos acerquemos a Jesús y le pidamos que despierte, porque estamos en tormenta. Pero una cosa es cierta, Jesús debe estar en tu barco. Una pregunta para ti, ¿está Jesús en tu barca? Si no lo está, debes procurar que esté, porque es la única forma como puedes despertarlo, para que Él pueda resolver o calmar la tormenta que en estos momentos agobia o asfixia tu vida. Recuerda una cosa, las tormentas en nuestra vida son los métodos que Dios utiliza para fortalecer y desarrollar nuestra fe. Si hoy estamos atravesando una situación difícil, aprendamos a confiar, avancemos con confianza, solo por la voz de Dios que nos dice, sigue, tú puedes. Recuerda que cuando la noche se hace más oscura, es porque ya va a amanecer. Recuerda que Cristóbal Colón avanzó no porque estaba seguro, no porque tenía las cosas allí, estaban palpables para él. Él avanzó porque tenía fe y alcanzó su objetivo. Y si un hombre como este, que practicó su religión con limitaciones, obtuvo tan grande recompensa, ¿qué ocurrirá contigo que practicas hoy tu religión con tanta devoción? Recuerda, Cristo está dispuesto a mostrarte su poder. Que Dios te bendiga en esta hora y quiero invitarte a que pongas en práctica tu fe. ¿Quieres orar conmigo? Dios que estás en los cielos, enséñanos a creer en ti. Permítenos poder ver a través de las tormentas tus grandes bendiciones. Porque tú has dicho en tu palabra, aunque pases por las aguas, no te ahogarás y las brasas no arderán en ti. Gracias por escucharnos y bendecirnos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente.